Hablar con dos expertos en el tema, con Dora Barrancos, que por fin pudo venir. Dora, ¿cómo va? Bienvenida. Mira, paso por acá. ¿Cómo están? Y con Daniel Filmus. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Rosario? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente. Bueno, aunque uno dice Feliz Navidad y con todos estos datos que acabamos de dar y los arranques de los programas de estos días, más que Feliz Navidad es otra cosa, ¿no? Hay como está como apagada la ciudad también, sí, en este aspecto. Ahí teníamos los datos del CONICET, Dora. Son así. Cada vez menos cargos, menos presupuesto. Yo apenas corregiría un poco. ¿Cómo no? Teóricamente, más que 300, se llamaron 450, 150 están en una situación que es interesante, pero bueno, sus resultados van a estar recién el año que viene, por lo tanto, los ingresos reales se producirán después todavía. No, lo que se estaba afirmando es verdad. Nosotros tenemos un presupuesto muy menguado. En este momento es dramático porque se ha tenido que tomar la resolución tremenda de no subsidiar las reuniones científicas, que es un dislate, es una circunstancia tremenda. La oportunidad de dialogar, de transformar un paper, de transformar un proceso de investigación se da a través de una reunión. Ese es el momento, sobre todo, que para las y los investigadores más jóvenes es muy importante, porque es el momento en que hay un cambio fuerte de ideas, a veces se ha transformado notablemente el curso de una investigación. Bueno, este año no habrá recursos para nada menos que solventar esas reuniones, coloquios, en fin. A ver, para que la gente entienda, ¿no? Porque, viste, si nosotros damos esta cifra, decimos, bueno, no va a haber presupuesto para solventar las reuniones y los coloquios, ¿qué consecuencia para la Argentina tiene que eso no sea? O sea, la gente dirá, bueno, si no se reúnen, tanta historia por no reunirse. Claro, es probable que desde una cierta perspectiva no se pueda entender el significado que tiene el hecho de que no haya reuniones científicas. La ciencia se ha hecho a lo largo de los tiempos con esos intercambios. Desde luego hay publicaciones, hay patentes, pero además hay intercambios. Claro que puede haber otras fuentes para subsidiarlas, pero muy pocas, porque también el ex-MinSit tiene menos recursos para subsidiar las reuniones. Pero eso, uno diría, eso es la punta del iceberg. Eso ni siquiera es lo más grave. Lo más grave es que hay recursos menguadísimos para funcionamiento. Esto es el problema más grave que vamos a enfrentar. Es decir, cómo se funciona, quién paga los insumos. Y la otra cuestión, desde luego, esto es un poco más, yo diría, más dilatado en el tiempo, pero que este año también va a reforzar su dramatismo, es que no hay tampoco recursos para la investigación, para subsidiar proyectos. Este es el punto, ¿no? Entonces, exactamente, el cóctel está en esta circunstancia tan aciaga, en que no tiene. Las reuniones científicas, digo, es como la punta, ¿no? Tenemos problemas de recursos para funcionar y tenemos problemas de recursos para investigar. Entonces esa es la dramática cuestión. Daniel, a ver, un país que tiene o decide en la administración del Estado, se decide desde el lugar más importante, menos presupuesto para la educación, menos presupuesto para la ciencia y la tecnología, para la producción, para el crecimiento. ¿Qué futuro tiene ese país? Bueno, que viene a ser la Argentina. Me gustaría opinar en este caso con mi doble función. Soy investigador del CONICET y al mismo tiempo tuve que discutir el presupuesto en la Cámara de Diputados. Hay que decir una cuestión muy clara. Lo más grave, desde mi perspectiva, es que va a haber miles de jóvenes que hicieron su carrera de grado, que hicieron su maestría, hicieron su doctorado y su postdoctorado probablemente, y tienen que entrar a la carrera de científico, que se van a ir del país. Que se van a ir del país. Cuando nosotros en el 2003 nos hicimos cargo del Ministerio, en ese momento de Educación, Ciencia y Tecnología, hay que decir, el promedio de edad de los investigadores era 54 años. Es decir, no entraban investigadores y se envejecían. No había jóvenes. Ciencia. Argentina tiene la mejor ciencia del mundo. Es una de las mejores. Tenemos nosotros más premio Nobel en ciencias duras que el resto del hemisferio sur, para que te des una idea. Que Argentina tiene una tradición enorme y es una ventaja comparativa. Nosotros empezamos a exportar científicos, para lo cual hubo que hacer después todo un proyecto que se llamó Raíces, de recuperar los científicos que se fueron. Ahora vamos a volver, estamos volviendo, mejor dicho, no es que vamos a volver, a exportar científicos Para que tengas una idea, un científico en la Argentina no cuesta menos de $70.000 hacerlo y hay otro país que lo compra hecho.
Claro. Nosotros lo formamos y hay otro país que lo va a traer y lo va a poner a trabajar gratuitamente porque Argentina no tiene condiciones para poder recibirlo con un presupuesto de esta característica. Vos decías bien, sacaron el Ministerio de Salud, sacaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sacaron el Ministerio de Cultura, sacaron el Ministerio de Trabajo. Es un indicador de qué cosas no le preocupan a este gobierno. Y cuando vos mirás el presupuesto, ves estas 4 áreas, a mí me toca presidir la Comisión de Cultura, es increíble el presupuesto en educación, en ciencia y tecnología y en cultura, en algunos temas, ¿sí? Es menor el de 2019 que el 2018, pero no te digo menor no teniendo en cuenta la inflación. A valores reales sí. Es menor. Te doy un caso que después seguramente lo veo Eduardo, va a poder hablar más. Ahora lo vamos a incorporar a la charla. Infraestructura educativa. El año pasado, 2018, el presupuesto de infraestructura educativa fue 9.500 millones de pesos. Vos decís, pasó lo de Moreno, murieron 2 trabajadores de la educación. Así es. Fue realmente una alerta de qué está pasando con la infraestructura. ¿Habrán aumentado el presupuesto para el 2019? No. En el 2018 ha bajado. Fue 9.500 millones, para el 2019 pronostican 2.500 millones. Un tercio de lo que había. Voy a agregar algo. La verdad es que es una larga tradición en la Argentina que los gobiernos conservadores no den recursos para la ciencia y la tecnología y obviamente mengüen los recursos para la educación. No me gusta a mí hablar de ley histórica, pero hay un proceso por el cual esto se equipara desde luego a los 90. En los 90 de cualquier manera era explícito, ¿no?, que no había apoyo. Lo que dice Daniel, teníamos un CONICET completamente envejecido, Claro, pero acá hubo como una evolución, porque acá hubo un presidente que llegó y dijo lo mejor que se hizo fue ciencia y tecnología, quiero que quede el ministerio, que quede quien estaba al frente del ministerio, el niño Marañao, es decir, como dándole importancia a lo que el gobierno anterior había realizado. Y hoy estamos en la situación que les digo. Pero permítanme que incorpore a la charla a Eduardo López. Eduardo, ¿cómo va? Gracias por venir. Gracias porque a ustedes por la invitación. A todo esto, lo que están contando, tenemos que hablarte de las escuelas nocturnas y toda esta movida necesaria respecto de que la gente que solo puede estudiar de noche ya no va a tener esa posibilidad. Absolutamente, está encadenado con lo que decían los profesores, la profesora. ¿Para qué quieren escuelas con este modelo que tampoco quieren científicos? Cierran 14 secundarios nocturnos. ¿Quiénes van ahí? Los chicos que trabajan de día y estudian de noche. Claro. Hicieron campaña diciendo, el problema en la Argentina son los ni estudian ni trabajan. Bueno, acá cierran las escuelas para los que sí trabajan de día y sí estudian de noche. Le cierran. Acá está la lista. Es increíble. Cierran el Hipólito Vieites, el Islas Malvinas, el secundario nocturno Joaquín B. González, el Rawson. En fin, el Vieites ahí en el Cid Campeador. Es un desastre. Reducen el presupuesto educativo, cerraron la sala del Lactario Ramos Mejía, cierran los 29 profesorados y ahora cierran. ¿Quiénes van ahí? Cartoneros que durante el día y parte de la noche reciclan. Repositores de supermercados. Chicos que van con la bicicleta a la Rappi. Cualquiera que hizo el secundario a la mañana o a la tarde sabe que siempre algún amigo falleció, algún compañero falleció, el papá tiene que ir a trabajar, entonces deja y va a la nocturna. Esas son las nocturnas que cierra el jefe de gobierno en la ciudad. Por eso paramos mañana. No lo vamos a permitir. Vamos a parar mañana. Y si no las reabren, no iniciamos el ciclo lectivo. Porque no vamos a permitir que a esos jóvenes de 15, 16, 17 años les cierren la esperanza, que son los secundarios, donde van a estudiar después de trabajar. ¿Cuál es el argumento para cerrarlos? Que los programas no están actualizados. Nunca en la historia de la humanidad se cerró una escuela para actualizar un programa. Quizás una ferretería por reformas. Las universidades nunca se han cerrado. Digamos, la Facultad de Medicina enseñaba antes de los 90 que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica porque lo decía la Organización Mundial de la Salud. No la cerraron para decir lo contrario. Es decir, es un sinsentido. En el Nacional Buenos Aires, cerca de acá, se infringía castigos corporales. Ahora no, pero no se cerraron. Es decir,
hay que actualizar los programas, los tiene que hacer el gobierno que está hace 11 años en la ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo te digo una cosa, estaba actualizado los 29 profesorados, los programas, intentaron cerrarlos. Estaba actualizada la sala del lactario del Ramos Mejía, un programa, bueno, hecho por Eve San Martín de Duprat, para niños menores de 1 año. Cierran la salita del lactario del Ramos Mejía, de manera tal que hay un proceso de desescolarización que termina con gobernadores como Gerardo Morales legalizando el trabajo infantil. Estas escuelas apuntan a chicos de 14, 15, 16, 17 años que por un motivo u otro tuvieron que abandonar el secundario. ¿Qué hizo Gerardo Morales? Legalizó el trabajo infantil para jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años. Mañana hay marcha al Ministerio de Mañana Educación. paro y movilización, 11 horas en la legislatura. Daniel, a ver, vos que estuviste a cargo del Ministerio de Educación, ¿cómo se entiende que haya un gobierno que dice que la educación es prioridad, es importante y tome este camino? Bueno, dos cuestiones. En ¿Dónde primer está? lugar, ¿Dónde yo está? soy egresado de una de las escuelas nocturnas de la ciudad de Buenos Aires. ¿De cuál? De la Revolución de Mayo, que es Sí. el Belgrano a la noche. Así que yo sé lo que es trabajar y estudiar y egresé compañero del hijo de Tati Almeida, desaparecido. Sí, de Alejandro. Exactamente, de Alejandro, en la Revolución de Mayo. Así que puedo dar testimonio de que los que íbamos, mi padre no terminó la primaria, ¿no? A pesar que Durán Barba decía que era arquitecto, pues mi padre no terminó la primaria, yo llegué a ministro de Educación. Eso es lo que puede justamente hacer la educación escuela pública. claro. Y me parece que por eso me parece muy noble y muy importante la actitud que están tomando los docentes de defender estas escuelas, que uno podría decir, bueno, son pocas escuelas. No, el tema de la actualización, hay que decirlo, cuando nosotros asumimos todavía existía taquigrafía y mecanografía, pero no por eso cerrar la escuela, lo que hicimos fue Sacar a esos eso docentes darles la oportunidad de reciclarse, de perfeccionarse, de estudiar y especializarse en otro tema y volver a la escuela. Pero no lo sufren los chicos ni cerramos las Ahora, escuelas. les quiero preguntar esto. ¿Ustedes observan una sensibilidad de la sociedad en general? ¿Se movilizan los sectores? Obviamente, los docentes o los científicos, pero ¿no debiéramos estar todos movilizados cuando hay que defender esto tan importante para un país? Sí, lo que pasa es que deberíamos movilizarnos al por mayor, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna dimensión de nuestra vida que no esté intervenida dolorosamente con retrocesos. Entonces, yo creo que la situación es así de grave, ¿no? Es verdad. Los otros días, sin embargo, yo noté que, por ejemplo, había muchos bocinazos a propósito del corte que estaban haciendo en Acoite y Rivadavia. De modo que, sí, por un lado desearíamos que hubiera más, pero la expresión de tanto retroceso se da en todas las dimensiones, en la ciencia, la educación, la cotidianidad, el costo de vida, en fin, por eso digo que tendríamos que hacer una movilización al por mayor, muy gigante. Bueno, tenemos una gran movilización posible, elecciones en el 2019, y me parece que... Sí, pero falta un tiempo, pero falta bueno, tiempo. Todavía puede cerrar muchas cosas. Claro, entonces para evitar, digo, esas cosas. Efectivamente. Eduardo, ¿ha habido algún tipo de comunicación con las autoridades de la ciudad? Yo siempre voy a las reuniones que ellos dicen de diálogo. Fui la última hace 20 días y no nos avisaron de esto ni a nosotros, ni a las directoras, ni a los supervisores. Voy a ir a cuanta reunión me convoquen, pero esto lo resuelven por resolución sin informar a nadie. Insisto, ni siquiera las directoras de escuela, que ahora tienen que decirle a los alumnos que se cierran las escuelas. Es decir, hacia la prensa ellos plantean que dialogan. En la vida real hacen esto como hicieron lo de Unicaba, en fin, todo. Y quiero señalar algo que recién comentaban. Hay un apoyo muy grande de la comunidad siempre en defensa de la educación. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. De las marchas más masivas han sido la Marcha Federal Educativa este año, el año pasado. Siempre el pueblo abraza la educación. Quizás esa historia de amor entre la comunidad educativa y los maestros pocas veces es televisada, en este caso sí, pero existe todos los días que una mamá le dice a su hijo estudiar, que lo lleva a la escuela a las 8 de la mañana y ahí los reciben las maestras y no los ministros, los jefes de gobierno ni los funcionarios. Ese amor está
y ese abrazo a la escuela pública está. Verónica, ¿tenés algunos datos para aportar? Sí, Rosario, para repasar, son 14 escuelas mercantiles nocturnas las que están en este proceso de cierre de acuerdo a esta resolución que firmó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Son 2.500 los alumnos que concurren a estos establecimientos, pero en total, en la educación nocturna de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 39.500 alumnos que, bueno, ahora se encuentran en una situación de incertidumbre, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con estos establecimientos. Estas 14 escuelas dejan de existir, directamente dejan de existir en el año 2022, cuando terminen de cursar los alumnos que hoy están concretando sus estudios en esos establecimientos. Es decir, que va a haber tiempo para solamente que terminen aquellos que comenzaron. Claro, el año que viene, 2019, no hay primeros años. 2020 no hay segundo, 2021 no hay tercero 2022, y 2022 no hay cuarto. Cierran con llave. Cierran. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, claro. Respecto, para relacionar los dos temas? Vos preguntás por qué, porque uno dice, ¿por qué van a cerrar estas escuelas? Claro. Bueno, el tema principal es qué modelo de país quieren. Y ellos quieren un modelo de país que pueden tener una minoría, una pequeña minoría muy ilustrada, que para ellos sale del Newman o de otras escuelas de esa característica, y una gran mayoría que no necesita educación porque no va a tener trabajo. Me parece que en esa polarización de país que construyen, donde entonces no va a tener hay trabajo, ciencia y tecnología. ¿Pero qué pasa con esas personas? Bueno, o sea, va no a tienen pasar trabajo, como no pueden estudiar. Como decía Dora, de la década del 90, donde nosotros llegamos a tener un 25% de desocupación. Entonces, si yo miro con un ojo, como hace Macri, solamente economicista, ¿para qué quiero educar a alguien que va a estar desocupado? Digamos, es una pérdida. Entonces lo miran solamente con una mirada desde la perspectiva neoliberal Pero económica. vos estás hablando casi de una arista perversa de alguien que gobierna No es así. perversa, sino que es la que favorece a los intereses de una minoría que si quisieran industria, quisieran trabajo, habría CONICET. Digamos, porque vos tenés dos modelos de país, o un modelo país agroexportador, donde muy poquitos pueden trabajar, pero lo más importante, los que exportás, que no necesita elaboración ni necesita trabajo, o tenés un país que necesita ciencia, tecnología y que crece por la producción que hace su propia gente, por el trabajo. Nosotros abrimos el mercado, al contrario de lo que es Estados Unidos, abrimos el mercado para comprar todo hecho, compramos trabajo afuera, ¿sí? Mientras que todo el mundo se defiende y fundamentalmente defiende su desarrollo científico-tecnológico. Van a comprar paquetes tecnológicos. Acá no hay nada de equivocado, este es el plan. Es decir, no es que está saliendo No es que fracasaron, mal. tuvieron éxito en el plan que quieren. No está saliendo mal. Efectivamente, yo he escuchado a la ministra de Educación de la ciudad decir que confesarse y decir, lo que pasa es que estamos pagando salarios para unos grados y unos sectores que tienen muy pocos alumnos. Claro, pocos alumnos. La verdad es que frente a eso ya no hay nada que decir. Tal como dice Daniel, esto es una decisión ex ante, ¿no? Es un país mucho más acotado, hay una estrategia en toda la gestión que tiene que ver con lo público, el acotamiento de lo público, en fin, nada de esto ha venido por una infeliz casualidad, ¿eh? Esto es el resultado del único plan que tienen. Eduardo, ¿vos creés que con esta movilización, con los argumentos de ustedes, se podrá frenar la medida o no hay marcha atrás? Sí, la va a frenar. La va a frenar porque estamos muy firmes. No lo vamos a permitir. Tenemos el apoyo de la comunidad y esas escuelas van a estar abiertas. Te digo, leer los nombres de las escuelas, bueno, el testimonio de Daniel. Sí. Es eso, retomando lo que decían. Ricardito Bussi, hijo, dijo el año pasado, ¿para qué vamos a enseñar matemática a una changuita de La Cocha? La Cocha es un pueblito tucumano, si total va a trabajar la tierra. De Ángelis decía que estaba bien que los chicos vayan a trabajar al campo. Para un país agroexportador, de una oligarquía pre-sarmientina, diría, está bien que se cierren escuelas. Para los que apostamos a la producción, el trabajo y la educación, está mal. Y vamos a impedir que se cierren esos 14 secundarios. Pero no hace falta profundizar mucho, hay que escuchar el discurso, ¿no? Tuvimos un ministro de Educación que dijo, no me miren como ministro de Educación, míreme como gerente de recursos humanos. Así es. ¿No? Tuvimos un presidente que dijo que algunos caen en la escuela pública. Sí. ¿No? Tuvimos un ministro que también dijo que la educación lo que tiene que hacer es una nueva campaña al desierto,
como diciendo tiene que evangelizar a los pueblos originarios nuevamente, como lo hicieron en el siglo XIX. Es decir, estamos en manos de personas que conciben a la educación solamente como variable de ajuste. A nadie, ¿sabes lo que es doloroso para mí como diputado? Ver que muchos diputados de la Unión Cívica Radical, Sí. los cuales me enseñaron a mí a defender la escuela pública. Uno podría decir que es traicionar la mayor esencia de lo que es Ilia, de lo que fue Irigoyen o de lo que fue Alfonsín, votar en contra de la escuela pública, decidieron que la educación tenga menos presupuesto. Y la verdad que eso duele mucho, porque hubo una tradición de la escuela pública en Argentina que iba más allá de los partidos políticos. Y este me parece que es el hecho central. Argentina es lo que es por la escuela pública. Si no hubiera estado, para que tengas una idea, cuando en 1882, para los que nos están mirando, Argentina decide la ley 1420, la primera en toda la región de una educación pública, gratuita y para todos, Brasil tenía todavía esclavitud. Claro, lo que Se pasa, libera en Daniel, 1888, es que Argentina hizo... que acá hubo toda una campaña de comunicación en el sentido de decir, a ver, nuestros alumnos las pruebas internacionales las pasan horrible, no saben de matemáticas, no saben de lengua, no tienen comprensión de texto. Al final gastamos un montón de plata en maestros que no les enseñan nada y entonces caen en la educación pública. Por eso la gente termina yendo a la privada, porque además a esto tenés que sumarles los paros y las huelgas. Digo, cuando vos instalás esto fuertemente y se repite a lo largo de distintos medios de comunicación, hay mucha gente que termina diciendo, y la verdad que tienen razón, yo no sé dónde dejar a mi chico hoy, porque al final los maestros hacen paro. En la provincia de Buenos Aires no se ha resuelto una paritaria en todo el 2018. Esta es la situación. Eduardo, esos son los argumentos que se escuchan. Pero la solución que le daban, yo lo escuchaba a Bullrich planteando esto y a Macri, era abrir 3.000 jardines, más educación, más y mejor educación. Están haciendo lo contrario. Del diagnóstico habría que discutirlo. Ahora, el tema es que hacen exactamente lo contrario. Ese es el problema. Ellos cuando decían eso, ¿qué decían? Los ni. Mirá, era un sonsonete que se lo escuchaba al ministro Esteban Bullrich todo el tiempo. La mitad de los jóvenes secundarios no terminan el secundario. Y de los que sí lo terminan, no saben leer y escribir. Así es. ¿Cuál es la respuesta a eso? Cerrar las escuelas. Yo pensé, yo no, pero mucha ciudadanía pensó, yo no porque lo conozco, mucha ciudadanía pensó que quería que la otra mitad termine el secundario y todos sepan. Pero cerrando escuelas no termina la otra mitad y los que están terminando no la van a terminar. Entonces, el diagnóstico que hacían lo instalaron. La respuesta que daban a ese diagnóstico están haciendo lo contrario. Y una anécdota que recién contaba Daniel. Toda la vida en el Ministerio de Educación de la ciudad, en la entrada, en Paseo Colón 255, estaba el cuadro de Sarmiento. Cuando vino Esteban Bullrich y Mauricio Macri, lo sacaron y pusieron el campo y una vaca grande. Y ahora con la nueva gestión de Soledad Acuña, si vos entrás al ministerio a Paseo Colón, están los pisos que hay en el 9º piso, en el 8º, en el 7º. Como las Sarmiento, empresas. en el cuadro principal, donde está la recepción, no está más. ¿Sabés qué, Rosario? Si es verdad que nos muestran las pruebas PISA y que no dan bien, yo diría, copien lo que hacen aquellos países que les da bien la prueba PISA. Simplemente eso. Diría, ¿qué hacen? Bueno, pero el Cuidar ministro a sus fue docentes. a Finlandia. Sí, por eso ejemplo. digo, ¿qué hace? Vino el ministro de Educación, pero aparte ocurrió esta anécdota que es real. Vino el ministro de Educación de Finlandia y entonces le preguntó el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, le preguntó, escúcheme, ¿y ustedes hacen ranking de escuelas y eso funciona bien? Y dice, no, lo último que haríamos es un ranking de escuelas. Nosotros defendemos la escuela pública y sus docentes. Finlandia, como muchos Eso otros fue países, público. tienen prácticamente Yo estaba toda la con él. educación pública. Claro. Entonces, al tener toda la educación pública y generar calidad, hay una sola variable que decide la calidad de la educación. Hay una sola, no hay muchas. No es que si tenés más computadoras o menos computadoras, todo eso ayuda. Lo que decide la calidad de la educación es la calidad del docente. Y lo que decide la calidad del docente es las condiciones de trabajo del docente para atraer también a los mejores alumnos para que sean los futuros docentes. Entonces, de esa perspectiva, uno le podría recomendar, bueno, si admirás ese resultado en el PISA, uno podría discutir PISA, Sí. pero vamos a aceptarlo por un rato. Si admirás, copiá lo que hacen esos países. Y esos países cuidan sus maestros y cuidan sus profesores. Les pagan los mejores sueldos, tienen el mejor prestigio social.
no intentan estigmatizarlo como se hace aquí en la Argentina, y eso genera las condiciones de respeto, de autoridad Y tienen una en las escuelas infraestructura que para les que se pueda permite enseñar. trabajar. Yo lo que quisiera agregar es que verdaderamente hay un dislocamiento de aquellos liberales que hicieron la educación pública en la Argentina, que fue una apuesta notable de nuestros liberales. Y fue un acontecimiento, tal como lo dijo Daniel, solamente Uruguay y Argentina se podían compadecer de un sistema educativo que estaban haciendo en Francia. Ahora, esa es una imitación imposible. Esta arquitectura neoliberal no se compadece absolutamente en nada con aquella, yo diría, aquella apuesta, aquel ideal liberal argentino que efectivamente por lo menos creó la educación pública básica, que fue un bien extraordinario, uno de los motores de la atracción migratoria en este país, porque la gente venía a la Argentina no solamente porque había unas condiciones de posibilidad mejor en relación al trabajo, etcétera. Bueno, lugares que se dejaban en condiciones muy angustiosas, el sur de Italia, en fin, España, pero uno de los bienes que ofrecía este país era la educación pública. Así es. Que a menudo decimos, yo digo por lo menos, que la Argentina tuvo una capacidad de democratizar, aun cuando no había democracia, a través de lo letrado más que de lo político. Bueno, esa trayectoria es una verdadera inversión de los sentidos actuales. No se compadece para nada. De ahí que, desde mi modesta perspectiva, es muy difícil denominar como liberales por completo a estas arquitecturas neos que hemos tenido de los 90 para acá. A todo esto, uno podría pensar, como se dijo aquí, que quizás, bueno, hay otras actividades que le podría ir muy bien. El campo se está quejando por las últimas medidas tomadas, la industria tiene graves problemas y se ha conocido hoy, Agustín, un índice en este sentido. Sí, tal cual. Rosario, te sumo compartiendo esto que están diciendo. La tragedia que está atravesando el sistema educativo no es una consecuencia no deseada, responde a una lógica de política económica que lleva adelante este gobierno y esto se convalida en los datos. Hace un rato nomás salió un dato de una consultora privada muy afín ideológicamente y muy cercana además al gobierno, que es la consultora de Orlando Ferreres, que dio a conocer para la producción industrial una caída de 9,5% el último mes de noviembre en relación al mismo mes del año anterior, pero se trata además de la octava caída anual consecutiva que acumula la industria. Compartiendo un poco lo que decían, digo, si sigue esta política económica adelante y el gobierno dice que no hay otro camino, si se sigue destruyendo la industria, es cierto que empezamos a caer en esa lógica de que el gobierno crea que no tiene sentido apostar a la educación. Y sabés que está pasando algo, te sumo y nos va a ayudar Daniel Filmus, que está en la Cámara, él hablaba del presupuesto. Está pasando hoy en Argentina algo que acá en el programa anticipamos oportunamente. La recaudación se resiente por la recesión que tiene la economía y por estas caídas en la industria y todo esto que estamos viendo. Eso empuja a mayores políticas de ajuste y estamos entrando en un círculo vicioso donde para respetar los pagos de la deuda con este riesgo país que sube, seguimos sacrificando partidas presupuestarias muy sensibles desde el Congreso de la Nación hasta tanto se llegue al proceso eleccionario. Me parece que hay que empezar a tomar nota de esto porque es gravísimo la situación que estamos atravesando. Daniel. Bueno, la mejor demostración de esto es que nosotros vamos a hacer una denuncia por los funcionarios públicos que enviaron el presupuesto porque no cumplen la ley de educación técnica que dice que el 0,2% del presupuesto nacional tiene que ir a la escuela técnica. No les preocupa la escuela técnica porque no va a haber dónde aplicarla, porque no va a haber industria. Recordemos que la Ley Federal de Educación en los 90 eliminó la escuela técnica. Era el único país del mundo donde estaba proscripta la escuela técnica, era la Argentina. Nosotros la recuperamos, pero ahora, para el próximo presupuesto, para que tengamos una idea, el presupuesto de escuela técnica tenía que ser 8.000 millones de pesos y es 4.000 millones de pesos, la mitad de lo que debiera ser. Y este año están ejecutando menos del 20% del presupuesto. No le interesa lo técnico porque no le interesa la industria, porque no le interesa el trabajo, porque quieren comprar todo hecho y con eso caerle bien a los países centrales, que lo que quieren es vendernos las cosas ya elaboradas y de esa manera abrir mercados para su trabajo, mientras que nosotros nos vamos quedando, como se ha señalado acá,
sin posibilidad de ocupación para nuestra gente. Esto significará que habrá muchos jóvenes, porque ya se están yendo jóvenes de la Argentina, con mucho dolor. Digo esto porque además me pasa con mi hijo, pero bueno, se están yendo del país, los científicos se están yendo del país, y entonces uno se pregunta cómo es posible que la Argentina caiga otra vez en esto, como en tantas oportunidades. Es una circunstancia tan aciaga y dolorosa que da dolor integral, ¿no? Siempre decimos que tal vez un año de retroceso por falta de recursos, de subsidios, de insumos para un laboratorio significan 5 años de retroceso. La vida del laboratorio es así. Si en un año, además, si no ingresan rápidamente nuevos investigadores, es evidente que nosotros vamos a tener una crisis del conocimiento, no hay ninguna duda, porque para renovar el conocimiento hay que renovar los stocks demográficos, no hay ninguna otra posibilidad, hay que ingresar gente joven, gente que además tiene creatividad, que tiene la capacidad de salirse inclusive de lo que parece que está prescripto teoréticamente. Entonces hay que tener una capacidad de gran aventura, el conocimiento es una gran aventura. Y yo quiero decir que debe entenderse que inclusive el conocimiento necesita cierto nivel de desperdicio, porque nunca sabemos dónde es que va a surgir efectivamente aquella cuestión tan innovadora que significa una recuperación completa de esto que parece un desperdicio. Lo que ocurre es que tenemos lógicas completamente diferentes en la gestión de la vida social argentina. Este es el problema de base. La lógica que impera en este momento es una lógica efectivamente que solo se traduce en el bienestar de los pocos, en unas imaginaciones acerca del Estado muy pequeñísimas y muy reducibles a una incapacidad completa de efectivamente de apostar a las mayorías en este país. Eduardo, no sé, los que no se van son los docentes. Se van los jóvenes, se van los científicos. Docentes en la ciudad faltan. Faltan porque nadie quiere ser docente. No, claro. Eso es otro producto de esta década. No hay docentes. Cierran escuelas y es el presupuesto más bajo del país. Cuando asumieron, el presupuesto era del 28% en la ciudad. Estoy hablando del 2007. 28, 27, hace 11 años que están, ahora viene en 17 el presupuesto. 17% de presupuesto educativo nos hace estar en la ignominia de que la jurisdicción más rica del país es la que tiene el presupuesto en términos porcentuales más bajos, la que cierra escuelas y la que no tiene maestros. ¿Querés que te dé un dato? Sí. Argentina en el censo del año 1948, si estamos hablando hace 70 años, tenía la ciudad de Buenos Aires, el censo nacional, ¿sabes cuántos habitantes tenía? 3 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene ahora? 3 millones de habitantes. Entonces vos dirías, una población que no creció, pero que a su vez envejeció, es decir, tiene menos chicos. ¿Vos podés entender que en la ciudad de Buenos Aires falten vacantes? No. Preguntale a cualquiera que tiene hijos en edad de ir a escuela media y que tuvo que ir al sorteo o al mecanismo que hay de selección para la escuela media, están desesperados porque no encuentran la escuela media. Los que tienen que ir al nivel inicial, fundamentalmente los más pobres, porque el nivel inicial tiene la siguiente característica, que iguala las diferencias de origen. Si vos venís de un hogar de clase media o media alta, donde hay computadoras, libros en tu casa, y el otro viene de una casa donde los padres no saben leer y escribir o tienen un nivel socioeconómico muy bajo, se igualan en el nivel inicial para después tener en la escuela primaria desempeños similares. Pero los más pobres, los que más necesitan jardines, no lo tienen. Entonces, no es entendible que 70 años después tenés la misma población, tenés muchos menos chicos, pero tenés más falta de vacante. Esto es que realmente tenés un gobierno que no se preocupa por crear escuelas, se preocupa por cerrarlas más que por crearlas, y se preocupa por ahorrar salario docente, porque o por pagarles menos o por eliminar a los docentes, tienen esa baja en el presupuesto. Y te doy un dato más. La Constitución Nacional es muy clara, ¿no? En el artículo 14 bis da el derecho a la educación. Así es. Si vos tenés como gobierno, lo digo como ex ministro de Educación de la Nación, un chico en una escuela rural,
que tiene que hacer 10 kilómetros para llegar a esa escuela, pero hay uno solo, tenés la obligación de pagarle un maestro. Porque no, la Constitución nos dice que si hay un chico aislado no tiene el derecho. Entonces, ¿cómo en la ciudad de Buenos Aires, porque tenés menos chicos en un aula, lo vas a cerrar cuando en realidad tenés falta de vacantes? Habría que modernizar los programas, habría que generar las condiciones para que todo el mundo se entere de esa oferta educativa y llenar esas escuelas y tener una ministra que esté contenta porque llenó las escuelas de chicos y ahora, no porque las cerró. Yo les voy a pedir si se puede algún camino esperanzador, porque lo que estamos diciendo es bastante dramático, ¿no? Y trágico ya casi. Lo esperanzador es que en cada casa, cada abuela, cada padre, cada madre le dice a su hijo estudiá, que la educación es un valor, que el pueblo defiende al sistema educativo y que los gobernantes que mienten van a pagar las consecuencias de manera electoral, y cuando ellos sean un mal recuerdo, como lo es la Ley Federal de Educación, que parecía que no salíamos más y luego salimos, cuando ellos sean un mal recuerdo, estos 14 secundarios nocturnos van a seguir abiertos y estos funcionarios van a pasar al olvido, como aquellos que implementaron la Ley Federal de Educación que sacaba las escuelas técnicas, los jardines. Es decir, este tipo de funcionarios pasa. La escuela pública va a seguir enseñando, resistiendo y soñando. ¿Coinciden? Yo no solo coincido, recordaba una madre que hace poquito, yo fui a Moreno, al lugar a la escuela donde justamente fue la explosión, y que me decía, yo no pude estudiar, quiero que mi hijo estudie. Claro. Y me decía, yo le plancho las orejas de los cuadernos todos los días, porque no lo puedo ayudar en la matemática y en la lengua, pero eso sí le puedo hacer, y eso me parece importante. Y la única cosa esperanzadora que te voy a decir, que la mencionó Dora antes, es la de las elecciones del 19. Hicimos un balance, hubo una oportunidad, una renovación de la esperanza en el 2017, hay que decirlo. Hubo una renovación de una parte de nuestra población de la esperanza en este gobierno. Es un gobierno que ha defraudado absolutamente a todos los sectores. Y claramente la esperanza está en construir un frente muy amplio, patriótico, muy generoso, muy plural, muy abierto, que haga un gobierno de la magnitud de lo que decía Dora también. Va a ser muy difícil sacar al país de esta crisis en todos los ámbitos. Necesitamos la fuerza y el apoyo de todos y esa amplitud, esa generosidad para volver a transformar el país, fundamentalmente teniendo una idea, no solo que crezca, sino que el beneficio del crecimiento sea para todos. Yo quiero decir algo que no lo dije antes, es que no hemos hablado de algo igualmente dramático, que es la devaluación de los salarios de las y los investigadores. Una situación muy crítica que también desanima, que también es un incentivo a salirse del país. Pero bueno, yo soy una optimista y redenta. Los jóvenes pueden darse el gusto y el lujo de ser pesimistas, pero yo no. No tengo edad para ser pesimista y siempre digo lo mismo. Hay que dejar el pesimismo para épocas mejores. Ahora hay que entusiasmarse tenemos una gran oportunidad en el 2019, está un poco lejos, pero va a estar cerca, habida cuenta de, yo creo que todavía los tremendos desmoronamientos que vamos a observar, lamentablemente, pero tengamos confianza en nuestro propio pueblo. A los tres, muchísimas gracias. Gracias a Y queremos